Buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizar los medios públicos de El Salvador, Canal 10 y Radio Nacional para transmitir la entrevista Agenda de Nación. En este día miércoles 10 de abril del año 2013 vamos a hablar esta mañana sobre los esfuerzos orientados a favor de la niñez salvadoreña. Y para ello nos acompañan en nuestros estudios Tjibke Bergsma, él es el director mundial de Plan. Buenos días. El adjunto, pero sí, trabajo con Plan Internacional. Subdirector. Subdirector o director mundial adjunto. Así es. Okay. Tjibke Bergsma, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, mucho gusto. Bien, y también nos acompaña Rodrigo Bustos, director de país de Plan El Salvador. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Saludamos en estos momentos al periodista Milton Grimaldi hasta la cabina de Radio Nacional. Buenos días, Milton. Gracias, Daniel, buenos días y también buenos días a los invitados de esta mañana para hablar sobre este tema tan importante en nuestro país y sobre ese esfuerzo que realmente realiza Plan en El Salvador. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días, Milton. Amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por estar en nuestra sintonía. Bien, comenzamos este programa. Hay una noticia lamentable. Ayer una niña fue asesinada a pedradas con objetos contundentes en Sonsonate, en el occidente del país. Esto empaña, ¿no?, en el marco del aniversario de la ley Lepina. Pero háblenos de ese trabajo que ustedes están desarrollando y ¿con quién comenzamos? Tjibke, ¿cuál es el trabajo de Plan en este sentido? Hay un flagelo que es el tema de la violencia de todo tipo, violencia intrafamiliar y violencia también social, violencia por la seguridad social, ¿no?, la seguridad pública. ¿Cuál es el escenario en el que se desenvuelve la niñez en estos momentos? Bueno, los escenarios son dos. Primero hay barreras para niños para crecer, para desarrollar y para aprovechar las infraestructuras para su desarrollo. Y al otro lado hay que trabajar con ellos para que se aprenden cosas formal, en educación formal, pero también cosas informal. Y hay que trabajar con sus papás y sus comunidades para que la cultura y el ambiente cambie. Entonces, esas son las dos cosas. Hay que trabajar en barreras y hay que trabajar en las ganas que pueden conseguir. Y yo puedo hablar un poco sobre el nivel mundial, puedo hablar un poco cómo la situación aquí. Hablemos de nivel mundial. ¿Cómo está la niñez a nivel mundial? Hay países que, nuestro país está con muchos retos, ¿no?, con muchos desafíos, pero hay países que están peor. El tema en África, el tema del hambre, el tema también de la violencia. ¿Cómo está el mundo en materia de niñez? Bueno, el problema es que cada país es diferente o cada región es diferente. África tiene los problemas con agua, con salud, con hambre. En Asia es más la situación de religión, la situación de cultura, que niñas no pueden ir a educación, pero sí hay muchas maneras de educación. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar programas que son sensibles al contexto local. Entonces, aquí, por ejemplo, el contexto es muy diferente del contexto en África, pero en toda manera, yo estoy positivo, que sí se ven cambios. Ya estamos trabajando, por ejemplo, unos 10 años juntos con otras organizaciones como UNICEF y nos ven el bajo del cifra de mortalidad infantil. Esos son los niños que se mueren bajo de la edad de 5 años por razones que nosotros podemos, cambiar, como malaria, como agua sucio. Y hace 10 años el cifra mundial fue 20 millones de niños que mueren por esta cosa. Ahora son menos de 8 millones. Entonces se ven grandes cambios. Más de la mitad de reducción. Así es. Pero eso es el mortalidad infantil, pero todavía hay entre estas cifras muy importantes
que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la situación de niñas. Cada cifra que tiene que tener con pobreza, 65-70% son niñas o mujeres. Los que no pueden leer en el mundo, 70% son mujeres. Los que murieron antes de 5 años, 65% son niñas. Entonces, tenemos que ver cuáles son las razones que estamos bajando estas cifras malas, pero todavía hay situaciones con brechas que son diferentes. Por eso tenemos que desarrollar programas que sencillos al contexto. ¿Cómo está Latinoamérica en este contexto, en este análisis que ustedes tienen en el concierto mundial? ¿Cómo se ubica Latinoamérica? Bueno, lo que ve aquí es que la infraestructura está mejorando. Los gobiernos son muy serios con la situación de educación, son mejorando. ¿Hay más trabajo de los gobiernos latinoamericanos en relación a otros países? Yo pienso que sí, hay más leyes en esto, se están mejorando ¿cómo se llama?, la calidad de educación, pero aquí hay otra situación. Las niñas cumplen sus años en educación, pero hay niños que salen por razón de violencia, por ejemplo, y hay niñas que salen por razón de ¿cómo se llama?, son embarazados antes de 16 años. Embarazos prematuros. Así es. Entonces, en África, por ejemplo, los niños no pueden ir a la educación porque no hay, o los padrinos no lo quieren, no les gustan que las chicas de más de 3 años salen de la casa, pero aquí sí pueden, por razón de cultura, etcétera, pero tienen otras razones, entonces hay que trabajar aquí con las niñas, con los niños y con los papás, que las niñas no se embarazan para que se cumplan sus 9 años de educación. Bien. ¿Cuál es el análisis y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen del país, don Rodrigo? Sobre todo porque hemos visto por décadas que este ha sido un tema que algunas personas dicen que es trillado decir que es cultural, que es un tema, es un problema social que hemos estado a espaldas de ese problema social porque no ha habido una política, pero ciertamente tenemos una ley que está en el contexto, en el marco de cumplir su aniversario. ¿Cuál es el estudio que ustedes tienen de nuestro país en torno a la niñez salvadoreña? Sí, bueno, comentarles que hace ya 2 años elaboramos nuestro nuevo plan estratégico para acá El Salvador, para los siguientes 5 años, y justamente hicimos un análisis bastante en profundidad sobre la situación de la niñez y la juventud acá en El Salvador, y adicionalmente hicimos una consulta también con los mismos niños, niñas y jóvenes para saber desde su propia perspectiva cuáles eran sus problemas. Si bien es cierto, el país y en general la región, como ha dicho acá mi colega, ha ido avanzando en indicadores, digamos, indicadores duros, ¿no?, como mortalidad infantil, desnutrición infantil, acceso a educación. Si miramos digamos, los avances son bastante importantes. Sin embargo, hay dos problemas que acontecen en la región y que están, digamos, también en El Salvador. Una es que hay ciertos sectores de la población que no se han beneficiado de estos avances, ¿sí? Hay sectores que tradicionalmente no han logrado beneficiarse de todas las políticas y de todos los programas que en la región y en el país se han ido, digamos, implementando desde hace muchos años. Y eso es lo que ha, digamos, no permitido que los países avancen hacia la consecución de lo que se llama las metas del milenio. Entonces, consistentemente hay una población, ¿no es cierto?, que no ha logrado beneficiarse y que no ha logrado alcanzar un mejor porvenir. En el caso de El Salvador, hay poblaciones que aunque son muy marginadas, cierta población indígena, digamos, que están en sectores rurales, que por diversas razones, ¿sí?, sobre todo por ubicación geográfica y también aspectos culturales, no han llegado a beneficiarse de los programas. ¿Ha habido discriminación y invisibilización? Definitivamente, sí. En América Latina, definitivamente la población indígena y la población afrodescendiente son las que más, digamos, han tenido ese problema de no lograr acceder y poder ir mejorando y tener una situación de mejora, ¿no? El análisis que ustedes
tienen, y que también hay estudios de país que más del 31% de las adolescentes entre 10 y 19 años han estado embarazadas alguna vez. El 85% de las madres adolescentes no terminan la escuela. Así es. Ese 15%, que es muy reducido el número, sí termina por alguna razón. Sus padres se hacen cargo de su criatura, de su niño, de su niña, y le dan la oportunidad de seguir. Algunos reportajes han figurado, ¿no?, niñas jugando ya no con muñecas, sino que con su propia hija. Con su propia hija. Claro, exacto. Este es un duro escenario, este es una dura realidad. Definitivamente, sí. Hay un esfuerzo del gobierno, hay políticas sociales en materia educativa sobre todo, y en materia del vaso de leche, de las escuelas de tiempo pleno. Pero el tema ya de los embarazos pareciera que hay otro trasfondo, tiene otro trasfondo, y debe ser un abordaje integral. Definitivamente, sí. Ese es el segundo problema que le quería mencionar, que también es regional, pero también acecha muchísimo a El Salvador, que es la violencia. Y es la violencia de todo tipo, pero hay una violencia también basada en género, ¿sí?, en la cual también por diversas razones las mujeres, y sobre todo las niñas y las jóvenes, se ven sujetas a una serie de prácticas que digamos les afecta directamente. Entre esas el embarazo adolescente. Fíjense que hay muchos casos en las zonas donde nosotros estamos trabajando, en departamentos sobre todo como Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas, donde vemos que este fenómeno es bastante alto, y que no solamente está el problema, digamos, de la chica que se embaraza y que se le va terminando sus oportunidades para primero terminar sus estudios y después tener un mejor trabajo, sino que también hay efectos psicológicos bastante grandes. En ciertas zonas de Chalatenango nosotros trabajamos, hay una tasa alta de suicidio de jóvenes, de niñas, ¿sí?, y que está muy asociado al tema del embarazo, y a que ven que su futuro, digamos, se ve totalmente truncado, ¿sí? Entonces es un tema bastante fuerte acá en El Salvador, y que definitivamente falta mucho todavía por trabajar. Vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a conversar y vamos a abordar este tema con Chipke, que nos hable de esto, de 75 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación. Este dato es cierto, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo los gobiernos, qué están haciendo los estados para reducir esta brecha, para reducir este número? Y también en El Salvador, ese punto muy importante que ya nos hablaba Rodrigo, y es qué opciones le ofrece el Estado, qué opciones le ofrece el país a este tipo de fenómenos, a este tipo de situaciones de estas niñas que optan por el suicidio y no hay un respaldo de que les digan, miren, hay solución, hay esperanza, y estas son las alternativas. Vamos a una pausa. Gracias a usted porque ya están comentando muchas personas en nuestro Facebook, se lo recordamos, Agenda de Nación. También usted nos puede encontrar en Twitter como @Agenda de Nación. Y si lo prefiere, pues escríbanos al correo electrónico agendadenacion.canal10@gmail.com para compartir sus visiones, sus valoraciones, sus opiniones sobre este tema tan importante como es la niñez salvadoreña. Ya regresamos. Este y todos los lunes a las 9 p.m. Canal 10 retransmite Conversando con el Presidente. Cada lunes de 9 a 10 de la noche por Canal 10. Televisión Nacional de El Salvador. Señal con valores. Bien, es preocupante estos números. 75 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación, no digamos a la tecnología o actividades económicas que le permitan llevar calidad de vida digna. Esto es así. Esto es así. Bueno, de nuestro punto de vista, o sea, la educación es
punto clave en el cambio de la situación. No sabes, desde estudios del Banco Mundial, que por cada año que un niño está en carrera de educación, cada año más es 20% más en ingreso. Entonces, 2 años más es 40% más en ingreso. Pero nosotros sabemos también, cuando niños están desarrollados, tienen más educación, más ingreso, ellos les invirtieron en sus niñas, después, en su familia. Como nosotros hombres, les invirtieron 40-50% y tenemos muchos juegos, pero las mujeres invirtieron todo su ingreso en su familia. Entonces, muy importante que las niñas cumplen con sus 9 años de educación. Esto es nuestro punto clave. Si salen con 9 años, pueden seguir en su vida y manejar un ingreso para su familia. Entonces, para salir de este círculo vicioso, hay que invertir en niñas, hay que invertir en educación, y esos son los 75 niños del mundo, millones de niños del mundo que tienen que ir a la escuela. Entonces hay que cambiar leyes, por ejemplo. Por eso trabajamos con gobiernos, trabajamos con las Naciones Unidas para que ellas influencien a los gobiernos de poner leyes que las niñas a menos, cada niño y niña a menos va a la edad de 15 o 16 para cumplir sus 9 años de educación, y también invertir en calidad, en infraestructura. Eso es importante para salir de este círculo. Pero, ¿qué pasa entonces con ese compromiso, los ODM que ya se mencionaban, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Los países no han asumido de verdad, con seriedad, este tema, este problema, para reducir esta cantidad de niñas, 75 millones de niñas en el mundo que no tienen acceso a la educación. Bueno, un parte es las inversiones de gobiernos, entonces en infraestructura, en profesores, en calidad de educación. ¿Qué tanto se ha invertido en eso? A grandes rasgos, ¿qué tanto ustedes han identificado que ha habido compromiso de esto? Como millones. Eso es una cifra que no sé. No, aquí, como países, como países, digamos, por ejemplo, países que estén desarrollando programas y que hayan asumido ese compromiso de reducir esta cantidad. Acá, por ejemplo, en El Salvador, hemos visto el tema en la educación, la apuesta que ha tenido este gobierno, pero ciertamente hay desafíos por atender, hay muchos desafíos que vienen arrastrándose por décadas. Pero ¿qué países ustedes han identificado que podemos decir, miren, este país ha asumido este compromiso en materia educativa y vemos que está reduciendo esta brecha? Bueno, la mayoría aquí de países, si hay que decir cuál país son países en África del Oeste y también algunos países en África del East, ¿cómo se llama? Del Este y más al sur, como Mozambique, países donde no se encuentra mucha educación, mucha infraestructura, pero peor son las zonas rurales, porque en la ciudad hay más acceso y más facilidad por niños y niñas, pero en estos países me parece que la situación es lo peor, pero todavía tiene también otras razones. Una razón es la infraestructura y el acceso mismo, pero otra es la cultura, que si los papás dicen niñas de 3 años tienen que quedarse en la casa o tienen que casarse, en muchos países tienen situaciones que niñas de 3 años ya se casan, ya tienen niños y nunca cumplen. Y eso no es el Estado, pero es la calidad de la cultura, la calidad del ambiente. Y tenemos que trabajar con esas comunidades, con sus líderes de iglesia o líderes religiosos, que se van a cambiar esta opinión. Esa cultura, ¿no? Ese pensamiento, esa filosofía, ¿no? Que Mire, puedes considerar hasta violencia, ¿no? De género. Sí, exacto. ¿Cómo está el país en ese punto, Rodrigo? Y lo que decíamos, lo que dejábamos pendiente, ¿qué opciones le ofrece El Salvador a estas niñas que desgraciadamente están siendo embarazadas a temprana edad, o que no ven un futuro, no ven un horizonte para sus vidas? ¿Por qué? Porque sufren violencia intrafamiliar, sufren discriminación por su identidad, por su género.
Bueno, lo que hay que tratar es de atacar el problema antes, ¿sí? Y no tratar de solucionar cuando ya el problema está ahí encima, ¿no? Evitar llegar a esa instancia. Exactamente. Entonces, justamente eso es una de las cosas que nosotros hacemos acá, en conjunto con varias organizaciones, y trabajar a varios niveles, ¿sí? La familia es definitivamente el espacio fundamental, y trabajamos a nivel comunitario con muchas familias para poder evitar que esto suceda y que, digamos, a nivel de las niñas no se provoque esta violencia hacia ellas. Hablamos previamente de la lepina. La lepina es un instrumento que tiene el país desde hace ya 2 años y que definitivamente ayuda muchísimo a poder prevenir este tipo de problemas. El problema ha sido que ha sido lenta su aplicación, básicamente por asuntos presupuestarios. Pero es justamente el año pasado y a comienzos de este año que ya se ha conformado el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y se están conformando las juntas departamentales de protección de la niñez. Ahí es donde vemos que tenemos la estructura institucional para ir abordando este tipo de problemas. Porque ¿qué es lo que sucede? En comunidades X se violan muchos derechos de la niñez, pero no están las instancias donde se puedan, por un lado, denunciar, pero por otro lado, restituir los derechos de la niñez. Es esa institucionalidad la que hace falta que llegue a todo el país y se puedan, digamos, arreglar y solucionar los problemas que tienen los niños y sobre todo a las niñas. Con respecto a las niñas que ya, digamos, han sido embarazadas, trabajamos programas en los cuales, primero que nada, asegurar de que la niña no sea expulsada, ¿no es cierto?, del sistema educativo, es extremadamente importante, y en ese sentido la lepina apoya muchísimo porque es de acuerdo a la ley, es ilegal sacar a una niña del establecimiento educativo por maternidad. Entonces ahí este instrumento nos ayuda mucho a defender los derechos de la niña que está estudiando. Por otro lado, también la ley nos ampara para poder, de alguna manera, saber en qué situación ocurrió ese embarazo, si fue por violencia, y generalmente sucede así, porque son menores de edad, menores de 18 años, y en esa situación la ley la califica como una violación, y sobre todo si la persona que embarazó a la niña es mayor de edad. Entonces también se ve la posibilidad de ver un tratamiento legal al respecto y ver qué tipo de medidas de protección podemos dar a la niña. Pero lo más importante para nosotros es que a pesar de ese problema, la niña pueda terminar sus estudios y pueda seguir, digamos, encaminada a seguir su futuro. Hacerle entender que eso no es el obstáculo, definitivamente, no es el muro. Exacto. Que le impidió su desarrollo. Exacto. Y nosotros tenemos buenos ejemplos, porque hemos en este programa de Por Ser Niña, que lo que nosotros, esta campaña, que lo que buscamos es poder incidir y poder asegurar de que las niñas tengan acceso a la educación, trabajamos con niñas, hemos podido otorgar becas a niñas que han tenido hijos, que están en esa situación y que puedan terminar sus estudios, es decir, se puede. Es bien importante. Otra cosa muy importante es poder también trabajar el tema de la autoestima de niñas que han sido embarazadas, es muy importante. Eso es una de las causas también del suicidio en niñas, la baja autoestima, y también eso provoca que digamos, venga un segundo embarazo. Entonces tratar de digamos, diseñar una plataforma en la cual la niña pueda tener un espacio de protección y no caiga nuevamente, digamos, por ese sentimiento de baja autoestima, caiga en un segundo embarazo, ¿sí? Y también el tema de la discriminación en los centros escolares, ¿no? Porque muchas veces el maestro le dice, mire, usted tiene que sentarse aparte porque usted es un mal ejemplo para las niñas. Correcto. El uso de las calcetas, usted ya como es madre ya no tiene que usar calcetas. Entonces ese tipo de... No, y también hay cultura, pero también hay leyes. Yo fui en Tanzania el último año en diciembre. Ya una ley, las niñas que ya tienen un niño, no pueden ir a la escuela, por ley.
Y entonces por ley, ¿no? cambiar. Bien. En ese sentido acá, en los centros educativos que estamos trabajando hemos tenido mucha colaboración. ¿Sí? Tanto los directores como directoras y profesoras entienden el problema y nos han ayudado muchísimo a poder, digamos, trabajar este tema. Ya vamos a seguir hablando. Vamos en estos momentos a hacer contacto con Radio Nacional. Allá se encuentra el periodista Milton Gribaldi para su pregunta en este enlace. Adelante, Milton. Gracias, Daniel. Bien, don Rodrigo, yo quería preguntarle sobre el tema de la educación, basado en el plan que ustedes están impulsando por Ser Niña. Reciente ustedes llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir respaldo en este trabajo que ustedes están haciendo, y traigo a cuenta esto también porque con base a lo que ustedes están hablando, recuerdo que ayer apedrearon a una niña pequeña y entiendo que la mataron apedreada. Es una situación bien crítica. Leía y hay por lo menos unos 145,000 mujeres que no se van a desarrollar en términos de educación por falta justamente de respaldo a este sector de la población en nuestro país. Un 41% entre 15 y 19 años no tienen acceso a la educación. Eso significa de que en su mayoría quizás hacen trabajos en la calle o andan en la calle haciendo nada. ¿Cuál es la reacción que usted pudo percibir de los diputados en darle ese respaldo a este trabajo que ustedes están haciendo? Sí, mire, en general hemos tenido una respuesta muy favorable de todos los sectores de la población. Cuando arrancamos con esta campaña en octubre del año pasado, vimos una respuesta muy positiva y de todos los sectores, tanto del gobierno, también del sector, inclusive el sector privado, agencias internacionales, colegas de otras organizaciones no gubernamentales, etcétera. Cuando hicimos este evento en la Asamblea, también logramos, digamos, de alguna manera sensibilizar a una parte importante de los miembros de la Asamblea, haciéndoles ver que este es un problema importante en el país y que se requiere del apoyo de ellos. Definitivamente hay un sector, sobre todo la Comisión de Género de la Asamblea, está, digamos, muy activamente involucrada en la campaña y algunos de sus miembros inclusive nos apoyan, digamos, individualmente para hacer de esta campaña un motivo nacional y que pueda llegar a todas partes del país. Y podría decirle que sí, es decir, hemos tenido una muy buena apertura de ellos, y uno de los pedidos que nosotros le hicimos es que justamente estas nuevas leyes que tenemos en el país, tanto la Lepina como la ley también de la violencia contra la mujer, sean leyes, ¿no es cierto?, que se las aplica en el país y que puedan, digamos, tanto las mujeres como las niñas puedan beneficiarse de estas leyes, que son instrumentos, digamos, avanzados, de muy avanzada en el país, pero que todavía hace falta, digamos, crear la institucionalidad para que puedan ser aplicadas en su totalidad. Ese fue uno de los pedidos que nosotros les hicimos a los miembros de la Asamblea. Don Rodrigo, y con relación a estas disposiciones legales, tengo la percepción de que los casos de violencia contra las niñas han aumentado. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Es que la denuncia ha incrementado o está fallando la disposición legal? ¿O qué es lo que ocurre de acuerdo a los estudios que ustedes tienen? Sí, bueno, de todas maneras creo que hace falta, en diversos foros que hemos estado participando, creo que hace falta investigar más. Una de las cosas inclusive que vamos a hacer en un comité interinstitucional que tenemos para la campaña es realizar investigaciones más en profundidad para saber, digamos, qué es lo que está pasando con la violencia. Definitivamente lo que sí podríamos decir a nivel de la superficie es que sí se ha incrementado la violencia, pero también se ha incrementado la denuncia. Son las dos cosas, ¿sí? Digamos que es una cosa mala y una cosa buena a la vez. Es decir, las niñas y las jóvenes y la mujer en general se está atreviendo más ahora a denunciar violaciones a sus derechos, y está llegando a las instancias que han sido creadas últimamente para poder, digamos, denunciar estos hechos. Creo que en este caso, por ejemplo, Ciudad Mujer está cumpliendo un rol bastante importante, ¿no es cierto?, para dar estos servicios a las mujeres y a las niñas.
Pero sin embargo vemos que el problema no desciende, sino que al contrario, el problema digamos crece. Ahí creo que nos está faltando a todos, es decir, al gobierno, a todas las entidades, inclusive los medios de comunicación, de seguir atacando el problema en forma conjunta, porque vemos que el tema de la violencia no decrece, al contrario, está subiendo y está teniendo esta característica de género, que es, digamos que es un problema bastante serio, y eso está afectando muchísimo definitivamente a las mujeres, pero a la larga lo que afecta es al desarrollo del país. Es decir, si hay un sector de la población que está atacada permanentemente, no puede ser desarrollada, y estamos minando, digamos, a un sector de la población y le estamos negando la posibilidad de poder desarrollarse. Muy bien, vamos a ir a una pausa, una nueva pausa. Al volver vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Les recordamos, nos acompaña Tjibke Bergsma, subdirector mundial de Plan, y Rodrigo Bustos, director de país de Plan El Salvador. Ya regresamos. La principal necesidad que tengo de aquí es el agua. Todos somos iguales aquí, todos sufrimos por el agua. Hasta hoy hemos hablado del tema de la violencia, que se convierte en un tema de obstaculizar el desarrollo pleno de las niñas y los niños, y el tema también del cambio que debe existir, el cambio cultural que debe existir. Pero ciertamente hay una brecha económica, y es la alternativa que deben ofrecer los estados, los sistemas en un país, los sistemas económicos de un país. El tema de las oportunidades que deben de tener, porque dice, así como el tema del embarazo es traumático para una niña, también el tema de no tener un horizonte claro, de no tener un horizonte de oportunidades, también se puede convertir en una causal de desánimo, en una causal de estrés para las niñas. No, así es. Si jóvenes no tienen perspectiva de desarrollo, de empleo, por ejemplo, no tienen razón por cumplir y terminar su carrera de educación, porque ya tienes demasiados ejemplos en su ambiente que ya tienen otra manera de sobreviviendo, y eso es la violencia y los ladrones, los que roban, y eso es un problema. En mi opinión, por los próximos 10 años, si no 20 años, los 3 temas más grandes son la desigualdad de niñas, que hemos tocado aquí, el tema del clima, pero mejor es el problema del empleo. Los próximos 10 años, los estimas son que entre 14 y 24 años, 1 billón de jóvenes van a entrar en el mercado, los próximos 10 años, 1 billón. Y también el Banco Mundial tiene una estimación que unos 400 millones de estos jóvenes van a tocar empleo formal, pero los otros 600 millones de jóvenes no van a tocar nada, ni empleo, ni educación, nada. 600 millones por los próximos 10 años. Entonces, por ellos tienen que desarrollar empleo formal con gobiernos o con empresas, o empleo de ¿cómo se llama? Autoempleo. Y eso es un problema bien grande en todo el mundo, porque si estos 600 millones de personas no
no encuentran trabajo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un otro primavera en Egipto, vamos a ver un otro infierno en Londres, vamos a ver más violencia en las calles aquí en Latinoamérica. Es un problema bien grande, es 6 millones 600 millones en 10 años, es 60 millones por año, es 5 millones por mes. Eso es un problema que tenemos que tocar a nivel mundial, con el Banco Mundial, con el IMF, con los gobiernos juntos y con los NGOs que están trabajando en este tema, que conocen las jóvenes para que desarrollen empleo sencillo, que ellos gustan, que el mercado necesita. Entonces, no solo educación formal, pero educación técnica, que ellos conocen a maneras de sobrevivir, que está sencillo. También debe haber un cambio de enfoque, ¿no? Del tema económico, de las políticas económicas de estas instituciones, de esos organismos multilaterales, internacionales, financieros, en otorgar créditos a los países, en otorgar financiamiento a proyectos, pero con el compromiso, debe ser así, con el compromiso de reducir esta brecha, de trabajar por los derechos de la niñez, por lograr oportunidades de empoderamiento económico y productivo de los adolescentes y de los jóvenes. Así es, entonces tenemos que desarrollar maneras, políticas, leyes, pero al menos maneras que son transformativas, que cambian la situación, porque ahora estamos cerrados en ideas que son viejos, y tenemos que desarrollar nuevas ideas, nuevas maneras, porque no vamos a salir de este problema sin un approach, ¿cómo se llama? Un enfoque transformativo. Ahora, don Rodrigo, ¿hay un plan o una estrategia, una campaña que ustedes tienen como plan por ser niña? ¿Qué trata esto? ¿Qué busca? Porque ahí también hay un componente, entiendo, de el tema económico, del empoderamiento económico de jóvenes. Sí. ¿Cómo está esto? Sí, bueno, la campaña esta es una campaña global y acá lo que hicimos fue tropicalizarla para El Salvador y fijar metas, digamos, bastante digamos, ambiciosas, ¿no es cierto? Es una campaña que dura 5 años y, bueno, en términos muy concretos queremos poder llegar a asegurar, ¿no es cierto?, que 20.000 niñas logran terminar su bachillerato o una carrera técnica. ¿Sí? 20.000. 20.000 niñas, ¿sí? En 5 años. En 5 años, sí. Eso es un compromiso, una promesa que estamos haciendo para el país. Ustedes Sí, básicamente van a estar, vamos a tratar de llegar, digamos, a todo el país, pero vamos a estar focalizados en las áreas de menor acceso, sobre todo en el sector rural, donde más difícil es, digamos, que las niñas puedan terminar su bachillerato o su carrera técnica. Adicionalmente estamos creando todo un movimiento social, estamos teniendo, digamos, por primera vez el involucramiento no solamente del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, sino también del sector privado. Y aquí, digamos, en estos pocos meses ha sido muy interesante el apoyo que hemos tenido de varias empresas en las cuales de manera muy creativa están apoyando la campaña. Por ejemplo, la cadena esta de cafetería, Coffee Cup, está vendiendo un producto, un café especial, en la cual con la venta de ese café están donando $1 por cada paquete que se vende. Y ese dólar a nosotros nos sirve para becas para las niñas y que puedan terminar sus estudios. La empresa también Vidri, que es con ciertos artículos como digamos focos, también un porcentaje de la venta va también para la campaña para becas. Tenemos la empresa Juguetón, etcétera, Agualpina, que nos están apoyando de esa manera. Así que están de alguna manera sumándose a esta campaña de una manera, digamos, muy creativa, pero también muy solidaria. Ellos han visto que el tema de la educación de la niña es algo extremadamente importante para el país. Entonces estamos viendo que se están sumando a una iniciativa global y que va a tener un impacto extremadamente grande. ¿Por qué las niñas? ¿Por qué las niñas? ¿Por qué la niña? Excelente pregunta. Mire, después de estar muchos años, digamos, trabajando, como decía mi colega Chipka, en varios frentes, nos hemos dado cuenta y tenemos evidencia, digamos, bastante grande en que si al menos podemos hacer 3 cosas. Una, que la niña pueda terminar su educación,
¿sí? Su bachillerato, carrera técnica. Si esa misma niña no se embaraza tempranamente, y si esa misma niña no se le obliga a casarse también tempranamente, tenemos evidencia que esa niña logra romper lo que se llama el ciclo intergeneracional de la pobreza. Es decir, la generación que viene después entra a otro nivel. Porque ¿qué es lo que sucede cuando una niña que ha tenido, viene de un, de un sector de escasos recursos económicos y logra traspasar estas tres fronteras que yo le digo? Ella va a invertir, esta niña, ya cuando es adulta, va a invertir en su familia y va a tener niños, ¿no es cierto?, mejor alimentados, va a tener niños más educados, y esa familia va a entrar a otro, digamos, a otro nivel. ¿Y ha roto la cadena? Ya ha roto la cadena. Entonces, tenemos mucha evidencia en este momento en todo el mundo que si nosotros invertimos, hacemos esa inversión, esa niña va a salir de la pobreza y a la final esa familia va a salir de la pobreza, y por lo tanto si hacemos una inversión en escala grande, un país logra desarrollarse. Es decir, la fórmula es la siguiente: si nosotros invertimos en las niñas, un país logra desarrollarse. Es así digamos, de contundente, digamos, el mensaje. Sí. Entonces, es nuestra experiencia, pero también son los estudios del Banco Mundial que tienen la muestra de esta situación. Antes de ir con radio, en el segundo enlace, ¿cómo ven ustedes la experiencia y el plan gubernamental, el programa gubernamental de escuela inclusiva de tiempo pleno, que no solamente, o que trasciende más bien el hecho de estar en el recinto escolar, en la escuela, sino que hay huertos caseros, hay otra práctica con visión económica de empoderamiento productivo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están analizando también? Sí, bueno, definitivamente es una iniciativa muy buena, es decir, inclusive nosotros estamos apoyando en algunas de las comunidades este programa. Pensamos que es una iniciativa que está muy acorde a la situación de El Salvador, sobre todo en situaciones, en lugares donde hay mucha inseguridad y violencia, en la cual además, ¿no es cierto?, del currículum educativo formal, las niñas y las niñas aprenden otro tipo de tareas extracurriculares y, digamos, se les va preparando no solamente en el currículo tradicional, sino que también en lo que nosotros llamamos destrezas para la vida, ¿sí?, que incluyen aspectos económicos, pero también aspectos productivos, aspectos de sociabilidad, es decir, en esos espacios extracurriculares también se toca el tema de la violencia, cómo, ¿no es cierto?, manejar una agenda, digamos, cómo solucionar problemas de violencias en sus familias, no solo alrededor del centro educativo, sino que en la comunidad, etc. El involucramiento de todos los actores, ¿no? Exactamente. No, definitivamente es una muy buena iniciativa y nosotros la estamos apoyando como organización. Muy bien, vamos contigo nuevamente, Milton, hasta la cabina de Radio Nacional. Bueno, retomando el tema de la educación de las niñas y tema de la violencia también, quizá una pregunta ahí para el subdirector. Retomando la lucha que inició esta niña paquistaní Malala, que sufrió un atentado por su lucha que está realizando en favor de que se mejore la educación para las niñas. Esto es un ejemplo de cómo se está afectando a la niñez en el mundo, y también es una muestra de cómo algunos niños están reaccionando para exigir esa educación. ¿Usted cree que este tipo de acciones podría ser retomado en nuestro país y en otros países por esos niños que no reciben educación y que también son afectados por la violencia? Bueno, eso es un muy buen punto. El problema con esta chica fue que ella no solo estaba en la escuela, pero también fue un abogado por educación por niñas, y fue promoviendo con sus compañeras que ellos también cumplen su educación y sus nuevos años de educación. Y por eso el talibán allá ha tratado de matarlo, pero orgullosamente no ¿cómo se llama? Tenían éxito en esto. Pero el problema es que ahora con esta violencia contra chicas que están promoviendo educación,
hay muchas que no quieren defenderse, que no quieren salir de la casa para educación. Entonces, lo que tenemos que hacer como países aquí es que creamos un ambiente que está seguro, que la seguridad de estas niñas que van a la escuela, que la calle hacia la escuela, que es como aprender sin miedo. Es en otra campaña que tenemos nosotros, que se pueden ir a una escuela, que la camino está seguro, pero también que la escuela y las profesoras son seguros para ellos. Porque si no, se van a tener miedo para cumplir su educación también. Eso es ¿Pero cree que este ejemplo puede ser retomado en otros países o en nuestro país? ¿Por qué no prefieren nuestras niñas estar en las casas sin hacer nada o andar en la calle vagando? Bueno, los que hacemos aquí y también en otros países, pero son la participación de jóvenes en nuestros programas, los programas de Child Media, ¿cómo se llaman en español aquí? Enfoces. Son los programas de Enfoces, donde nosotros creamos el plataforma para jóvenes, para promover sus derechos, para incluir sus compañeros en cada lugar en estos temas. Entonces que cada uno sabe sus derechos en este tema. Esos son los programas tal vez Rodrigo puede hablar un poquito más sobre esto. Sí, no, definitivamente el caso de la niña Malala, bueno, primero que nada ha ocasionado un impacto muy fuerte en todo el mundo, y definitivamente uno de los aprendizajes que tenemos acá para la región y básicamente para El Salvador es justamente, primero que nada poner en la superficie, ponerlo, digamos, en la palestra, la violencia con la que, digamos, las niñas tienen por asuntos estrictamente, digamos, como la educación, ¿no? O sea, se le castiga solamente por ir a la educación. Si bien ese caso no es acá en El Salvador, nuestras niñas sí tienen problemas de violencia. El día de ayer, esta niña que la mataron a pedradas, simplemente por estar circulando ahí. Yo creo que nos llama mucho a la atención y a la sensibilización, ¿no es cierto?, de que el tema de la violencia es un tema que está presente y que tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, el caso de Malala nos puede servir para poder, primero que nada, reflexionar sobre cómo están las niñas en nuestro país, primero que nada, y segundo, qué estamos haciendo para asegurar de que las niñas estén libres de violencia y que puedan ejercer sus derechos en el país. Entonces creo que es un gran ejemplo que a los países nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, para hacer un mayor trabajo de sensibilización y de asegurar un mayor derecho y protección hacia las niñas. Don Rodrigo, entonces en nuestro país lo que ha faltado son oportunidades, porque usted habla de unas 20.000 niños que van a tener oportunidades de desarrollarse en educación. Correcto. El gobierno realiza actualmente unos planes de los paquetes escolares y el vaso de leche. ¿Esto contribuye a mejorar esa educación de los niños y las niñas en el país? Definitivamente, es decir, yo pienso que todos los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno, tanto para el acceso, pero también para mejorar la calidad de la educación, han sido realmente, digamos, muy importantes en este periodo. Pero claro, o sea, siempre necesitamos hacer más, ¿sí? Y de ahí es que nos hemos orientado a poder, digamos, canalizar nuestro enfoque hacia ese sector, a ese sector de la niña, que vemos que, si bien es cierto, la niña logra terminar la educación básica en casi todo el país, por diversas razones se va quedando, es decir, ya cuando entra al bachillerato, a la educación técnica, muchas se van quedando. Hay temas, como ya lo hablamos, el embarazo adolescente, pero hay temas tan, digamos, sencillos para nosotros, ¿no?, como la distancia hacia un centro educativo, en la cual hay que pagar un transporte. Hay muchas familias que no tienen ese recurso para poder hacerlo. Hay temas nuevamente culturales, es decir, la familia dice, no, ¿para qué va a seguir estudiando? La necesito acá para que se haga cargo de los quehaceres domésticos. Es decir, hay diversas razones, y por eso es que nuestro enfoque está, digamos, en insistir de que esa brecha de niñas que se van quedando en el camino puedan seguir, digamos, terminando su Y en algunas zonas lo ven eso como muy normal. Que la tradición es que la niña se quede cuidando a los niños. Y los niños estudian y son bachilleres, y la niña
terminó su edad productiva cuidando de sus hermanitos y cuidando de la casa, y nunca fue a la escuela. Llegó el momento de acompañarse, de casarse, y también ya no lo logró. Definitivamente. Entonces también hay una razón para cambiar esa cosa, es que si la mitad de la población no está involucrada en la economía, vas a perder la mitad de su potencial como país. Entonces esta mitad, como niñas y mujeres, hay que desarrollar para desarrollar la economía del país. Se duerme la productividad al no invertir en esto, ¿no? Sí. Vamos a otra pausa. Al volver, le recordamos el número 2132-1010 para que usted participe. Queremos conocer su opinión, sus preguntas también, qué piensa de este tema tan importante, las oportunidades para las niñas, sobre todo las niñas, y también el contexto también de la niñez, si usted prefiere preguntarlo. 2132-1010. Ya regresamos. Cada lunes puedes mejorar tu calidad de vida con tu programa Informa. Alimentación sana, belleza, temas de interés, cómo perder calorías, medicina natural. Cada inicio de semana pon Informa tu cuerpo y mente a las 10 de la mañana por Canal 10, señal con valores. Antes de pasar a las llamadas, tenemos algunas opiniones. Le recordamos el número 2132-1010. Dice Chamba Monterrosa: muy trillado, pero la inocencia se desvanece en los primeros 10 años. No debería de suceder eso, niños trabajando cuando deben de estar estudiando. Chamba Monterrosa. Marina Méndez nos opina: en términos formales hemos avanzado con la aprobación y entrada en vigencia de la Lepina. No obstante, la niñez y la adolescencia es un sector poblacional en condiciones de alta vulnerabilidad social. A diario se dan grandes violaciones a sus derechos humanos fundamentales. Un enorme reto es que la sociedad permee la visión de ver a los niños y niñas como sujetos de derecho, no como menores objeto de tutela, pero hace falta mucho que avanzar. José Mauricio Torrento Mendoza dice: triste es la realidad de la niñez en este país, donde los hijos de los que comen del Estado son los únicos que viven bien, y si no basta caminar 5 cuadras, dice, y ver de un sitio, dice allí, y ver que hay escasos niños de escasos recursos viviendo en barrancos y champas de plástico lámina. Lástima que el Estado no hace lo suficiente, dice. Y también Verónica Castaneda dice: solo diré que investiguen dónde están los niños del albergue Jardín de Amor de Zacatecoluca. Y Dimas Claro dice: yo, mi punto de vista, la situación de la niñez es muy dura en muchos aspectos, porque los que gobiernan nomás ven sus propios intereses, y eso yo lo viví, nadie me lo contó, eso sigue igual, gobierne el partido que sea, son irresponsables, dice. Cuídense y feliz día, dice. Los comentarios. Tenemos llamada, producción, todavía no. 2132-1010. Es el número para que usted opine. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? Bien. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante con su opinión. Bueno, yo quisiera, don Danielito, yo quisiera que yo felicito primeramente al gobierno que ha estado haciendo mucho, y la primera dama por la niñez salvadoreña. Quiero decirle también de que las leyes quisiera que fueran más severas, más fuertes, para el tanto pedófilo que se ha desatado y para las mujeres que están vendiendo niñas, porque esto es realidad. Y también quisiera que se abrieran más guarderías. Yo sé que es bastante difícil, porque hay niños aquí, por ejemplo, en mi comunidad, niños cuidando niños, y estos niños crecen, y crecen como la mamá no está, ni el papá, en la calle. Entonces, por eso hay bastantes niñas que a los 10 años ya está pariendo. Yo les doy las gracias por estos programas y pasen feliz día.
Gracias a usted, de verdad que su participación, su opinión es muy importante. El tema también de la trata, que es otro tema que no hemos tocado y que la amiga televidente lo tocó, de mujeres que se dedican a vender y a comercializar niños y niñas. ¿Hay más llamadas, producción? ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, ¿tenemos llamada? Bien, comentamos lo que nos han opinado esta mañana. Bueno, podría decir una cosa sobre esta opinión que me gusta mucho, es que los niños no son sujetos de derechos, pero tienen derechos. Y eso es la guía de nuestro trabajo, que trabajamos en base de derechos, pero también que trabajan con niños y con jóvenes, y no solo por los jóvenes. Entonces estamos hablando con ellos, y que ellos participan en el desarrollo el desarrollo de análisis, pero también el desarrollo del programa. Son muy involucrados en esto, y eso me parece que fue una opinión muy buena. Sí, no, con respecto a uno de los temas que nos comentó la señora que acaba de llamar por teléfono, uno de los problemas lacerantes es la trata de niños y niñas, que definitivamente es un problema muy serio que estamos teniendo en la región, y que sí, definitivamente necesitamos digamos, poder tener iniciativas mucho más contundentes y aplicar la ley mucho más fuerte. Pero ahí se requiere el concurso tanto de los países, es decir, no solamente de El Salvador, sino que en este caso aquí es donde la unidad centroamericana es muy importante para poder atacar ese problema, pero también organizaciones no gubernamentales, el Estado y otras, digamos, organizaciones, debemos trabajar en conjunto, porque ese es un problema, bueno, primero que nada es un problema grande, es un problema complejo, es un problema peligroso también, es decir, está vinculado al crimen organizado. Y necesitamos trabajar en conjunto. Ese es un problema muy serio y que afecta muchísimo a los niños y sobre todo a las niñas. Bien, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Estuvieron con nosotros en Agenda de Nación Tjibke Bergsma, subdirectora mundial de Plan. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por asistir. Muchas gracias. Quisiera simplemente aprovechar el espacio. Además de las instituciones que nos están apoyando con la campaña por ser niña, también los individuos nos están apoyando. La población salvadoreña, este rato tenemos más de 400 socios que están apoyando la campaña. Y si están interesados en apoyarnos con la campaña, pueden visitarnos en nuestro sitio web www.plan.org.sb o llamarnos a los teléfonos de Plan acá en El Salvador, 2562-1310, si es que están interesados en apoyarnos en la campaña. Hay mucha gente que se está sumando. ¿De qué manera puede apoyar la gente la campaña? Bueno, hay gente que apoya, por ejemplo, $5 mensuales o $10 mensuales, y eso a nosotros nos ayuda a llegar a esas 20.000 niñas, ¿no es cierto?, con becas para que puedan terminar sus estudios. ¿Sí? Muy bien. Y hay también mecanismos para que la gente que colabora pueda visitar dónde están definitivamente, están haciendo el trabajo, exactamente. Y se hacen reportes, lógicamente, mensuales de dónde estamos canalizando los también puntos de esta ayuda. Exacto, de toda esta ayuda. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por haber. Muchas gracias también. Y también muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Sí. Estuvieron con nosotros compartiéndonos el trabajo y la realidad, más bien, y los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de la niñez, sobre todo las niñas de nuestro país. Y también hemos visto el tema del contexto mundial y latinoamericano de la niñez, de la situación actual de la niñez. Agradecemos a ti, Milton, desde la cabina de Radio Nacional. Igual, Daniel, muchas gracias también a los invitados de esta mañana. Creo que los datos han sido muy importantes y quizá en otra oportunidad podemos seguir hablando de estos avances, este trabajo que están realizando en El Salvador. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días, amigos y amigas radioescuchas, amigos y amigas televidentes. Les invitamos a que encuentren en Colatino esta misma tarde una nota periodística con el resumen de Agenda de Nación de este día, miércoles 10 de abril del año 2013. Les agradecemos su sintonía, le invitamos mañana siempre a las 6:30 de la mañana, Agenda de Nación a través de Canal 10 y Radio Nacional. Pasen todos y todas, feliz día.